El eco de los pasos resonaba como latidos solitarios en los pasillos de mármol de la mansión Vítor. André caminaba lentamente, con el bebé en brazos, sintiendo el peso no solo del pequeño Eli, sino de toda la responsabilidad que había caído sobre sus hombros desde aquel día fatídico, 3 meses atrás. Las cortinas permanecían cerradas en la mayoría de las habitaciones, creando una penumbra perpetua que parecía reflejar el estado de su alma. Lisboa despertaba ya afuera con sus tranvías matutinos y el bullicio del comercio, pero dentro de aquellas paredes forradas de seda dorada, el tiempo parecía haberse detenido. André observó el rostro sereno de su hijo, buscando algún signo, alguna chispa de reconocimiento que nunca llegaba. Los ojos de Eli permanecían cerrados la mayor parte del tiempo, y cuando se abrían, parecían contemplar un vacío que André no podía comprender. La habitación del bebé había sido decorada con el más exquisito gusto, móviles de cristal de Murano que captaban la escasa luz filtrada, juguetes de la más alta calidad esparcidos sobre alfombras persas, y una cuna tallada a mano que había costado más que el salario anual de muchas familias. Sin embargo, nada de eso parecía tocar el mundo interior de Eli. El niño yacía inmóvil, respirando suavemente, como si hubiera decidido mantenerse en un limbo entre el sueño y la vigilia. André recordó las palabras del doctor Méndez durante la última consulta: «Señor Vítor, debemos ser realistas. El trauma del parto, combinado con las complicaciones, es posible que Eli nunca desarrolle una visión normal. La ceguera congénita es una condición que requiere aceptación y adaptación por parte de toda la familia». Aquellas palabras habían caído como piedras en un pozo sin fondo. André había construido un imperio empresarial valorado en millones de euros, había conquistado mercados internacionales y había sido capaz de resolver los problemas más complejos del mundo financiero. Pero ante la condición de su hijo, se sentía completamente impotente. El magnate depositó suavemente a Eli en su cuna y se dirigió hacia el ventanal que daba al jardín. A través del cristal, podía ver los jardines perfectamente cuidados que se extendían hasta perderse entre los eucaliptos. Había despedido a la mayoría del personal después del incidente con Elena, la anterior empleada doméstica. La mujer había sido despedida tras una serie de descuidos que André no podía tolerar, especialmente cuando se trataba del cuidado de su hijo. Desde entonces, él mismo se había encargado de la mayoría de las tareas relacionadas con Eli, con la ayuda esporádica de una enfermera que venía 3 veces por semana. La soledad se había convertido en su compañera constante. Los amigos habían dejado de llamar, los socios comerciales habían aprendido a comunicarse únicamente a través de su asistente, y las invitaciones sociales se acumulaban sin respuesta sobre su escritorio. André había encontrado refugio en el aislamiento, pero sabía que no podía continuar así indefinidamente. El sonido del timbre de la entrada lo sobresaltó. A través del intercomunicador, la voz de su asistente personal le informó: «Señor Vítor, la nueva empleada doméstica ha llegado para la entrevista. ¿Desea que la haga pasar?» André suspiró profundamente. Durante las últimas semanas había entrevistado a más de una docena de candidatas, pero ninguna había logrado convencerlo. Algunas parecían intimidadas por la grandiosidad de la mansión, otras mostraban una excesiva curiosidad por su vida privada, y unas pocas simplemente no inspiraban la confianza necesaria para cuidar de Eli. «Hazla pasar al salón principal», respondió finalmente. Minutos después, André descendió por la escalera de caracol que dominaba el vestíbulo principal. La mujer que lo esperaba en el salón tenía una presencia discreta pero sólida. Aparentaba unos 35 años, llevaba el cabello castaño recogido en un moño sencillo, y vestía un traje azul marino que, aunque no era de alta costura, estaba impecablemente planchado y combinado. Lo que más llamó la atención de André fueron sus ojos, grandes, expresivos, con una mezcla de determinación y una tristeza apenas perceptible que parecía reflejar experiencias profundas. «Buenos días, señor Vítor. Soy Valeria Santos», se presentó con una voz clara y modulada, extendiendo su mano con firmeza. André estudió su currículum mientras ella permanecía de pie, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo. La información era impresionante. Había trabajado durante 10 años en casas de familias acomodadas en Oporto, tenía referencias excelentes, y había completado cursos especializados en cuidado infantil y primeros auxilios. Sin embargo, había un vacío de 6 meses en su historial laboral reciente que despertó su curiosidad. «Veo que ha estado sin trabajar durante los últimos meses», comentó André, levantando la mirada del documento. Valeria mantuvo el contacto visual, aunque André notó un ligero temblor en su voz cuando respondió: «Tuve algunas circunstancias personales que atender, señor. Pero puedo asegurarle que estoy completamente disponible y comprometida con retomar mi carrera profesional».
Había algo en la forma en que había evitado dar detalles que intrigó a André. No era evasión por deshonestidad, sino más bien la protección natural de alguien que había experimentado dolor y prefería mantenerlo privado. Esa discreción, paradójicamente, lo tranquilizó. El trabajo aquí implica mucho más que las tareas domésticas tradicionales, explicó André, caminando hacia las ventanas. Mi hijo Eli requiere cuidados especiales. Ha sido diagnosticado con ceguera congénita, y su desarrollo ha sido desafiante. Valeria asintió con comprensión. He trabajado con niños que tienen necesidades especiales anteriormente, señor Vítor. Entiendo que cada situación es única y requiere paciencia, observación y dedicación. La mayoría de las personas que han venido aquí parecen sentirse abrumadas por la responsabilidad, continuó André. Eli no responde a estímulos como otros bebés de su edad. No sonríe, no sigue objetos con la mirada, apenas emite sonidos. Los médicos nos han dicho que debemos aceptar que su desarrollo será diferente. Por primera vez desde que había comenzado la entrevista, Valeria mostró una expresión de genuina curiosidad. ¿Puedo preguntarle qué edad tiene Eli? 3 meses y medio, respondió André, sintiendo el peso familiar de la preocupación. Nació el mismo día que... Se detuvo, incapaz de terminar la frase que habría mencionado la tragedia que había marcado el inicio de la paternidad solitaria. Valeria no presionó para obtener más información, pero su expresión se suavizó con empatía. Los bebés desarrollan habilidades a ritmos muy diferentes, señor Vítor. A veces lo que interpretamos como limitaciones pueden ser simplemente diferencias en la forma de procesar el mundo. Esas palabras resonaron en André de una manera inesperada. Durante meses, había escuchado principalmente pronósticos sombríos y explicaciones médicas complejas, pero nadie había sugerido que quizás estaban interpretando incorrectamente las señales de Eli. ¿Cuándo podría comenzar?, preguntó André, sorprendiéndose a sí mismo por la rapidez de su decisión. Inmediatamente, si lo desea, respondió Valeria. Solo necesitaría recoger algunas pertenencias de mi apartamento. Excelente. María, mi asistente, le mostrará sus habitaciones y le explicará la rutina diaria. El salario que discutimos por teléfono incluye alojamiento y comidas. Espero que se sienta cómoda aquí. Cuando Valeria se retiró para realizar los arreglos necesarios, André subió nuevamente a la habitación de Eli. El bebé continuaba en la misma posición en la que lo había dejado, con los ojos cerrados y la respiración pausada. Se acercó a la cuna y observó detenidamente el rostro pequeño y sereno de su hijo. Los rasgos faciales eran perfectos, una nariz diminuta y respingada, labios rosados y bien formados, y pestañas largas y oscuras que reposaban sobre mejillas sonrosadas. Quizás esta vez sea diferente, pequeño, murmuró André, acariciando suavemente la frente de Eli con el dorso de su dedo. Quizás Valeria pueda ver algo que el resto de nosotros hemos pasado por alto. El bebé no respondió al toque, pero André creyó notar un ligero cambio en su respiración. Era probablemente su imaginación, pero por primera vez en semanas, sintió una pequeña chispa de esperanza iluminando la penumbra de su corazón. Esa tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, André escuchó los sonidos de alguien reorganizando la cocina. Valeria había regresado con una pequeña maleta y había comenzado inmediatamente a familiarizarse con la casa. No había hecho preguntas innecesarias ni había mostrado la curiosidad morbosa que otras empleadas habían demostrado hacia su vida personal. Simplemente había comenzado a trabajar con una eficiencia silenciosa que André encontró reconfortante. Cuando llegó la hora de la alimentación nocturna de Eli, André se dirigió hacia la habitación del bebé pero se detuvo en el umbral. Valeria ya estaba allí, preparando el biberón con movimientos precisos y cuidadosos. Había algo en la forma en que se movía alrededor de la cuna, con una familiaridad natural y sin prisa, que tranquilizó inmediatamente a André. No necesita preocuparse, señor Vítor, dijo Valeria sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. Puede confiar en que Eli estará bien cuidado. André asintió, aunque ella no podía verlo, y se retiró a su habitación. Por primera vez en meses, se permitió la posibilidad de un descanso verdadero, sabiendo que su hijo estaba en manos competentes y cariñosas. Los primeros días de Valeria en la mansión transcurrieron con la precisión de un reloj suizo. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno de André con el café exactamente como a él le gustaba, y luego se dedicaba a las rutinas matutinas de Eli. André observaba desde la distancia, notando cómo ella manejaba cada tarea con una competencia tranquila que contrastaba marcadamente con la ansiedad nerviosa que había caracterizado a las empleadas anteriores.
Lo que más le llamaba la atención era la forma en que Valeria interactuaba con Ellie. Mientras que otros habían tratado al bebé con una delicadeza exagerada, como si fuera un objeto frágil que podría romperse al menor contacto, ella lo manejaba con naturalidad y confianza. Le hablaba constantemente durante las rutinas de cuidado, narrándole cada acción que realizaba con una voz melodiosa que llenaba la habitación de una calidez que había estado ausente durante meses. «Buenos días, pequeño príncipe», solía decir mientras abría las cortinas de la habitación. «El sol ha salido esta mañana especialmente para ti. Puedes sentir su calor en tu carita, ¿verdad?». André había escuchado estas conversaciones unilaterales desde el pasillo, preguntándose si Valeria realmente creía que Ellie podía beneficiarse de esta estimulación verbal, o si simplemente era su forma natural de trabajar. Los médicos habían sido claros. La ceguera congénita de Ellie significaba que el desarrollo de sus otros sentidos podría compensar parcialmente su limitación visual, pero las expectativas debían mantenerse realistas. El cuarto día, mientras André revisaba informes financieros en su estudio, escuchó algo inusual proveniente de la habitación de Ellie. Era un sonido suave, casi musical, que no había oído antes en su casa. Intrigado, se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta y observó a través de la rendija. Valeria estaba preparando el baño diario de Ellie, pero había algo diferente en su rutina. Había llenado la bañera de bebé con agua tibia y había añadido un jabón especial que creaba una espuma abundante y suave. Mientras sostenía a Ellie cuidadosamente, comenzó a permitir que pequeñas cantidades de espuma tocaran las palmas y los dedos del bebé. «Mira qué suave es esto, Ellie», murmuró, guiando las pequeñas manos hacia la espuma. «¿Puedes sentir cómo hace cosquillas en tus deditos?». André estaba a punto de interrumpir la escena cuando algo extraordinario sucedió. Por primera vez desde su nacimiento, Ellie emitió un sonido que no era llanto. Era un balbuceo suave, casi como un arrullo, y sus deditos se movieron ligeramente cuando la espuma los tocó. Valeria se quedó completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo del momento. Lentamente, repitió la acción, permitiendo que más espuma tocara las manos del bebé. Esta vez, la respuesta fue más clara. Ellie no solo balbuceó, sino que sus ojos se abrieron y parpadearon varias veces seguidas. «Eso es, pequeño», susurró Valeria, con una emoción contenida en su voz. «Sabía que estabas ahí adentro. Sabía que solo necesitabas encontrar la forma correcta de comunicarte con nosotros». Andrés sintió como si el aire hubiera sido aspirado de sus pulmones. Durante meses, había esperado cualquier signo de que Ellie estaba presente y consciente del mundo que lo rodeaba. Los médicos habían sugerido que el bebé podría estar experimentando algún tipo de retraso del desarrollo además de la ceguera, pero lo que acababa de presenciar sugería algo completamente diferente. Sin hacer ruido, Andrés se retiró a su estudio, pero ya no podía concentrarse en los documentos que tenía frente a él. Su mente se agitaba con preguntas y posibilidades que no se había atrevido a considerar antes. ¿Era posible que hubieran estado interpretando incorrectamente el comportamiento de Ellie? ¿Podría ser que el bebé simplemente necesitara diferentes tipos de estímulos para responder? Esa noche, durante la cena, André decidió abordar indirectamente lo que había observado. «He notado que Ellie ha estado diferente desde que usted comenzó a cuidarlo», comentó mientras cortaba su filete. Valeria levantó la mirada de su plato, donde había estado comiendo en silencio. «¿Diferente en qué sentido, señor Vítor?». «Más tranquilo, tal vez. Menos inquieto durante las noches». André no mencionó específicamente lo que había presenciado, sintiendo una necesidad extraña de proteger aquellos momentos privados entre Valeria y su hijo. «Los bebés responden mucho a la consistencia y la calma en su entorno», respondió Valeria cuidadosamente. «Cuando las personas que los cuidan están relajadas y seguras, ellos también tienden a estar más tranquilos». Andrea sintió, pero había algo en la forma en que ella evitaba su mirada directa que le sugería que estaba guardando información. No era deshonestidad, sino más bien la cautela de alguien que había aprendido a ser cuidadosa con las esperanzas que podría despertar. Los días siguientes, André comenzó a prestar más atención a las rutinas de cuidado de Ellie. Descubrió que Valeria había introducido varios pequeños cambios en las actividades diarias del bebé. Durante las sesiones de alimentación, colocaba diferentes texturas cerca de las manos de Ellie, trozos de tela suave, juguetes con superficies variadas, y pequeños objetos que producían sonidos suaves cuando se tocaban. «Los médicos no han recomendado este tipo de estimulación», comentó André una mañana, observando cómo Valeria guiaba las manos de Ellie hacia un sonajero de plata que había pertenecido a la familia durante generaciones. «No estoy contradeciendo ninguna recomendación médica», respondió Valeria con calma.
Simplemente estoy proporcionando oportunidades para que Ellie explore el mundo de maneras que sean accesibles para él. André notó que Ellie parecía responder cada vez más a estas sesiones de exploración táctil. Sus movimientos de manos se volvían más deliberados, y ocasionalmente emitía pequeños sonidos cuando tocaba algo que le resultaba particularmente interesante. Eran cambios sutiles, casi imperceptibles, pero André había pasado tantas horas observando a su hijo que podía detectar las más mínimas variaciones en su comportamiento. Una tarde lluviosa de octubre, André estaba trabajando en su estudio cuando escuchó el sonido de pasos rápidos en el pasillo. Valeria apareció en la puerta, con una expresión de excitación controlada en su rostro. «Señor Víctor, ¿podría venir un momento? Hay algo que creo que debería ver». La urgencia en su voz hizo que André dejara inmediatamente lo que estaba haciendo. Siguió a Valeria hasta la habitación de Ellie, donde encontró al bebé acostado boca arriba en su cuna, aparentemente en su estado normal de tranquilidad. «Observe cuidadosamente», murmuró Valeria, acercándose a la cuna. Tomó un pequeño espejo de mano que André no había visto antes y lo sostuvo de manera que captara la luz del sol que se filtraba a través de la ventana. Movió el espejo lentamente, creando pequeños destellos de luz que danzaban sobre las paredes de la habitación. Al principio, no pasó nada. Ellie permanecía inmóvil, con los ojos abiertos pero aparentemente sin enfocar. Pero entonces, cuando uno de los destellos de luz pasó directamente frente a su rostro, algo extraordinario sucedió, los ojos de Ellie se movieron. Fue un movimiento sutil, pero inconfundible. Siguió el destello de luz durante varios segundos antes de regresar a su posición anterior. André sintió como si su corazón se hubiera detenido. Acaba de seguir la luz. Ha estado haciéndolo durante los últimos 2 días, respondió Valeria, con la voz llena de una emoción cuidadosamente contenida. Solo con luces muy brillantes, y solo por periodos cortos. Pero definitivamente está respondiendo a estímulos visuales. Las implicaciones de lo que estaba presenciando golpearon a André como una ola. Si Ellie podía ver la luz, aunque fuera de manera limitada, entonces el diagnóstico de ceguera total podría estar equivocado. Las posibilidades para el desarrollo de su hijo podrían ser completamente diferentes de lo que habían asumido. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó André, tratando de mantener su voz calmada a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Quería estar segura, respondió Valeria. No quería crear falsas esperanzas basadas en una observación casual. He estado documentando sus respuestas durante varios días, tomando notas sobre qué tipos de estímulos generan reacciones y cuáles no. André se acercó a la cuna y observó intensamente el rostro de su hijo. Ellie parecía más alerta que en semanas anteriores, como si algo en su interior hubiera comenzado a despertar. Sus ojos, aunque no enfocaban de la manera típica de un bebé de su edad, parecían más conscientes del entorno que los rodeaba. ¿Qué más ha notado?, preguntó André, sintiendo una mezcla de gratitud y aprensión. Valeria se acercó a una pequeña mesa donde había estado manteniendo lo que parecía ser un diario informal. Las páginas estaban llenas de anotaciones cuidadosas escritas con una letra clara y meticulosa. Responde mejor a los estímulos en las mañanas, especialmente después de las alimentaciones. Los sonidos fuertes lo sobresaltan, pero los sonidos suaves y rítmicos parecen calmarlo. Y hay algo más. Valeria hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si compartir o no su siguiente observación. ¿Qué es? Creo que puede distinguir entre diferentes personas. Cuando usted entra a la habitación, su respiración cambia. Se vuelve más profunda y regular, como si reconociera su presencia. André sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared. La idea de que Ellie no solo era consciente del mundo que lo rodeaba, sino que también podía reconocerlo a él como su padre, era más de lo que se había atrevido a esperar en meses. ¿Qué debería hacer ahora?, preguntó, sintiéndose súbitamente abrumado por las posibilidades que se abrían ante ellos. Creo que deberíamos buscar una segunda opinión médica, sugirió Valeria. Un especialista que pueda evaluar estas respuestas de manera profesional. Pero mientras tanto, podemos continuar proporcionando los estímulos que parecen funcionar. Esa noche, Andrés se quedó despierto hasta tarde, observando a Ellie dormir. El bebé parecía más tranquilo que en semanas anteriores, y ocasionalmente movía los labios como si estuviera soñando con conversaciones silenciosas. Por primera vez desde la tragedia que había marcado el nacimiento de su hijo, Andrés se permitió imaginar un futuro diferente, un futuro donde Ellie no estaba perdido en la oscuridad, sino simplemente encontrando su propia manera única de experimentar el mundo.
La búsqueda de una segunda opinión médica se convirtió en la obsesión principal de André durante las siguientes semanas. Había contactado a especialistas en oftalmología pediátrica en Lisboa, Madrid, y hasta había considerado volar a Londres para consultar con algunos de los mejores expertos europeos en desarrollo visual infantil. Sin embargo, las citas estaban programadas con semanas de anticipación, y Andrés se encontraba en el limbo frustrante de la espera mientras observaba a su hijo mostrar señales cada vez más evidentes de que algo había cambiado. Valeria había continuado documentando meticulosamente cada respuesta de Eli. Su diario se había expandido para incluir bocetos de las posiciones en las que el bebé respondía mejor a diferentes estímulos, gráficos que mostraban los horarios en los que era más receptivo, e incluso descripciones detalladas de sus expresiones faciales durante momentos de particular atención. «Mire esto», dijo Valeria una mañana, mostrando a André una página de su diario donde había dibujado la posición exacta de un móvil de la cuna en relación con la posición de Eli. Cuando el móvil está aquí, a exactamente esta distancia y ángulo, Eli mueve los ojos consistentemente para seguir el objeto amarillo. André estudiou o diagrama cuidadosamente trazado. Era evidente que Valeria había puesto una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo en entender los patrones de respuesta de Eli. Lo que más le impresionaba era la precisión científica de sus observaciones, que rivalizaban con cualquier estudio clínico que hubiera visto. ¿Dónde aprendió a hacer este tipo de documentación?, preguntó André, genuinamente curioso. Valeria vaciló por un momento, y André notó esa familiar expresión de cautela que aparecía ocasionalmente cuando se tocaban temas relacionados con su pasado. Tuve experiencia previa con situaciones que requerían observación cuidadosa del desarrollo infantil, respondió finalmente. André no presionó para obtener más detalles, pero guardó esa información en su mente. Había aprendido a respetar los límites que Valeria había establecido alrededor de su vida personal, especialmente cuando era evidente que esos límites protegían heridas que aún estaban sanando. El momento decisivo llegó durante la tercera semana de octubre. André había logrado conseguir una cita de urgencia con la doctora Carmen Mendoza, una oftalmóloga pediátrica de reconocimiento internacional que había aceptado evaluar a Eli después de que André explicara las observaciones que Valeria había documentado. La mañana de la cita, André se despertó con una mezcla de esperanza y ansiedad que lo mantuvo inquieto durante las rutinas matutinas. Valeria había preparado cuidadosamente todo lo necesario para el viaje a la clínica, el portabebés de Eli, una bolsa con todos sus documentos médicos, y una carpeta con todas sus observaciones documentadas. ¿Está segura de que quiere acompañarnos?, preguntó André mientras colocaba a Eli en el asiento de seguridad del automóvil. Si no le molesta, señor Vítor, me gustaría estar presente durante la evaluación, respondió Valeria. Eli está acostumbrado a mi presencia, y podría estar más calmado si reconoce mi voz. El viaje a la clínica se realizó en un silencio contemplativo. André conducía por las calles familiares de Lisboa, pero todo parecía diferente bajo la luz de las nuevas posibilidades que se habían abierto. Eli permanecía tranquilo en su asiento, ocasionalmente emitiendo los pequeños sonidos que se habían vuelto más frecuentes en las últimas semanas. La doctora Mendoza resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello gris plateado y una presencia que irradiaba competencia y compasión a partes iguales. Su consulta estaba equipada con equipos médicos de última generación, pero también tenía toques personales que la hacían sentir menos intimidante, plantas en macetas de colores brillantes, móviles suaves que se movían con la brisa del aire acondicionado, y una colección de juguetes sensoriales cuidadosamente seleccionados. Señor Vítor, he revisado los informes médicos previos de Eli, comenzó la doctora, revisando una carpeta gruesa. El diagnóstico inicial de ceguera congénita se basó principalmente en la falta de respuesta a estímulos visuales estándar durante las primeras semanas de vida. Sin embargo, entiendo que han observado algunos cambios recientes. Andrea sintió y miró a Valeria, quien se adelantó para presentar su carpeta de observaciones. La doctora Mendoza examinó los documentos con atención creciente, deteniéndose ocasionalmente para estudiar los diagramas y gráficos que Valeria había creado. Esto es extraordinariamente detallado, comentó la doctora, claramente impresionada. ¿Tiene formación médica, señora Santos? Valeria negó con la cabeza. Solo experiencia práctica con observación del desarrollo infantil. La evaluación de Eli duró casi 2 horas. La doctora Mendoza utilizó una variedad de instrumentos especializados para examinar los ojos del bebé, probó diferentes tipos de estímulos luminosos, y observó cuidadosamente sus respuestas a varios ejercicios sensoriales. Durante todo el proceso, Valeria permaneció cerca, proporcionando el consuelo familiar que ayudaba a mantener a Eli calmado y cooperativo.
Fue durante una de las pruebas más avanzadas que ocurrió algo que cambiaría completamente la comprensión de la condición de Ellie. La doctora estaba utilizando un oftalmoscopio especializado para examinar el fondo del ojo cuando se detuvo abruptamente, frunciendo el ceño con concentración. Esto es inusual, murmuró, ajustando el instrumento para obtener una mejor visualización. ¿Qué está viendo?, preguntó André, sintiendo que su ansiedad se intensificaba. La doctora Mendoza no respondió inmediatamente, pero continuó examinando los ojos de Ellie con una atención intensificada. Después de varios minutos, se enderezó lentamente, con una expresión que André no podía interpretar. Señor Vítor, necesito preguntarle sobre la medicación que Ellie ha estado recibiendo. ¿Puede mostrarme exactamente qué gotas oftálmicas han estado usando? André sintió una punzada de confusión. Por supuesto. Valeria, ¿podría traer las gotas que llevamos en la bolsa? Valeria se dirigió rápidamente hacia la bolsa de pañales y extrajo un pequeño frasco de gotas oftálmicas que habían estado administrando a Ellie diariamente desde su nacimiento. La doctora Mendoza tomó el frasco y examinó cuidadosamente la etiqueta, girándolo para leer toda la información impresa en letras pequeñas. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad profesional a algo que parecía ser alarma controlada. Revisó la fecha de vencimiento del medicamento, luego volvió a examinar la prescripción original que André había traído en el expediente médico. ¿Desde cuándo han estado usando este frasco específico?, preguntó la doctora, con una voz que mantenía un tono profesional pero que André detectó una tensión subyacente. Desde que Ellie nació, respondió André. El doctor Méndez nos lo prescribió como parte del tratamiento preventivo para posibles infecciones oculares relacionadas con su condición. La doctora Mendoza se dirigió a su escritorio y marcó un número en su teléfono. Disculpen un momento, necesito consultar algo con mi colega farmacólogo. Habló en voz baja durante varios minutos, haciendo preguntas específicas sobre interacciones medicamentosas y efectos secundarios. Cuando terminó la llamada, regresó hacia donde André, Valeria y Ellie estaban esperando. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que sugería que las noticias que estaba a punto de compartir no eran del todo negativas. Señor Vítor, necesito explicarle algo importante sobre este medicamento. El frasco que han estado usando venció hace más de 4 meses. André sintió como si el suelo se hubiera movido debajo de él. Vencido. Pero el doctor Méndez nos dijo que era crucial administrarlo diariamente. Y tenía razón en el momento de la prescripción original, continuó la doctora. Sin embargo, cuando este tipo particular de medicamento vence, sus propiedades químicas cambian. En lugar de actuar como un tratamiento preventivo, puede comenzar a tener efectos sedantes en los tejidos oculares, particularmente en bebés muy jóvenes. Valeria, que había estado escuchando en silencio, se adelantó ligeramente. ¿Está diciendo que el medicamento vencido podría haber estado afectando la visión de Ellie? Es exactamente lo que estoy sugiriendo, confirmó la doctora Mendoza. Los componentes degradados del medicamento pueden causar una respuesta similar a la sedación en los músculos que controlan las respuestas pupilares y el enfoque ocular. Esto podría haber enmascarado o suprimido las respuestas visuales naturales de Ellie. André sintió una mezcla de alivio, furia y confusión que era difícil de procesar. Entonces, Ellie no es ciego. Basándome en lo que he observado durante el examen de hoy, y considerando las detalladas observaciones que la señora Santos ha documentado, creo que Ellie tiene capacidad visual parcial. Puede que no sea una visión completamente normal, pero definitivamente tiene la capacidad de percibir luz, formas grandes y posiblemente algunos colores. Las palabras de la doctora resonaron en el consultorio como ecos en una catedral. Andrés se sentó pesadamente en una silla, sintiendo como si necesitara tiempo para procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Meses de desesperación, de aceptar un futuro limitado para su hijo, de culparse a sí mismo por no poder ayudar a Ellie, y todo había sido el resultado de un medicamento vencido que ninguno de ellos había pensado en cuestionar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó André, con la voz ronca por la emoción. Primero, suspendemos inmediatamente el uso del medicamento vencido, explicó la doctora Mendoza. Segundo, vamos a recetar un lavado ocular suave para ayudar a limpiar cualquier residuo del medicamento degradado. Y tercero, vamos a establecer un programa de estimulación visual gradual para ayudar a Ellie a desarrollar las habilidades visuales que han estado suprimidas. Valeria había permanecido notablemente silenciosa durante esta revelación, pero André podía ver lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando sus miradas se encontraron, él vio en sus ojos no solo alivio, sino algo más profundo,
la satisfacción de alguien que había confiado en sus instintos cuando todos los demás habían aceptado un diagnóstico que simplemente no se sentía correcto. ¿Cuánto tiempo tomará para que veamos una mejoría completa?, preguntó André. Cada niño es diferente, respondió la doctora. Pero basándome en las respuestas que ya están mostrando, y en el excelente trabajo que la señora Santos ha estado haciendo con la estimulación sensorial, podríamos ver mejorías significativas en las próximas semanas. El viaje de regreso a casa se realizó en un silencio lleno de esperanza renovada. Eli había dormido durante la mayor parte del examen médico, pero ahora estaba despierto y alerta, con los ojos abiertos de una manera que parecía más consciente que antes. André ocasionalmente miraba por el espejo retrovisor hacia el asiento trasero, donde Valeria sostenía gentilmente la mano de Eli mientras él parecía estudiar las sombras y luces que pasaban por las ventanas del automóvil. Gracias, dijo André finalmente, rompiendo el silencio. ¿Por qué me agradece, señor Vítor?, preguntó Valeria, genuinamente sorprendida. Por no aceptar lo que todos los demás habíamos aceptado. Por ver a Eli realmente, en lugar de simplemente ver su diagnóstico. Valeria sonrió suavemente, la primera sonrisa verdaderamente radiante que André había visto desde que ella había llegado a trabajar con ellos. Los niños siempre nos están comunicando algo, señor Vítor. Solo necesitamos aprender a escuchar con más que nuestros oídos. Esa noche, André se quedó despierto largo tiempo después de que Valeria hubiera acostado a Eli. Caminó por la mansión, notando por primera vez en meses los detalles que había estado ignorando, la forma en que la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas de cristal emplomado, creando patrones de sombra en los suelos de mármol, el sonido del viento moviéndose a través de los jardines, la sensación de vida y posibilidad que había comenzado a filtrarse de nuevo en los espacios que habían estado dominados por la tristeza. Cuando finalmente se dirigió a su habitación, hizo una parada en la habitación de Eli. El bebé estaba despierto, con los ojos abiertos y aparentemente contemplando el móvil que colgaba sobre su cuna. En la tenue luz de la lámpara nocturna, André pudo jurar que vio a Eli seguir uno de los objetos que se movía lentamente en el móvil. «Hola, pequeño», susurró André, acercándose a la cuna. «Parece que has estado escondiendo secretos de nosotros». Para su asombro y deleite, Eli giró la cabeza hacia el sonido de su voz. No fue un movimiento dramático, pero fue intencionado y claro. Por primera vez desde su nacimiento, André sintió que estaba realmente conectando con su hijo. Los días que siguieron a la revelación médica fueron como presenciar un milagro en cámara lenta. André había suspendido inmediatamente todas sus actividades comerciales no esenciales para dedicarse completamente a observar el progreso de Eli. La rutina diaria de la mansión se había transformado en una serie de pequeños experimentos y descubrimientos, cada uno más emocionante que el anterior. Valeria había implementado el programa de estimulación visual que la doctora Mendoza había recomendado, pero lo había adaptado con su instinto natural para entender que funcionaba mejor para Eli. Había creado un horario cuidadosamente calibrado que alternaba periodos de estimulación visual con descansos, asegurándose de que el bebé no se sintiera abrumado mientras sus ojos se ajustaban a procesar información visual de manera más efectiva. «Observe esto», dijo Valeria una mañana, colocando un juguete de colores brillantes a unos 30 centímetros de la cara de Eli. El bebé no solo movió los ojos hacia el objeto, sino que extendió su pequeña mano en un intento claro de alcanzarlo. Andrés sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que sentarse. Está tratando de agarrarlo. Realmente puede verlo. Y cada día es un poco más fuerte la respuesta, confirmó Valeria, moviendo el juguete lentamente hacia la izquierda. Los ojos de Eli siguieron el movimiento con una precisión que habría sido imposible semanas antes. Pero el verdadero momento de transformación llegó una tarde lluviosa de noviembre. André estaba en su estudio, tratando de concentrarse en algunos documentos urgentes que su asistente había enviado, cuando escuchó algo que lo hizo dejar caer su pluma. Era un sonido que no había escuchado antes, pero que inmediatamente reconoció como significativo. Eli estaba riendo. No era simplemente un balbuceo o un arrullo, sino una risa genuina, clara y musical que llenó la mansión con una alegría que había estado ausente durante tantos meses. André corrió hacia la habitación del bebé, donde encontró una escena que se grabaría para siempre en su memoria. Valeria estaba arrodillada junto a la cuna, sosteniendo un prisma de cristal que capturaba la luz de la ventana y la descomponía en arcoíris que danzaban por las paredes. Eli no solo estaba observando los colores con obvio deleite, sino que había levantado sus pequeñas manos hacia los patrones de luz, tratando de atraparlos, con movimientos cada vez más coordinados. «¡Papá!», exclamó Valeria, sin darse cuenta de que había usado la palabra en su emoción.
Mire lo que puede hacer. Andrés se acercó lentamente, casi con miedo de que su presencia pudiera romper el hechizo del momento. Eli había girado la cabeza hacia él al escuchar sus pasos, y por primera vez en su vida, Andrés sintió que su hijo realmente lo estaba viendo. No solo detectando su presencia, sino verdaderamente observándolo con ojos que brillaban con inteligencia y reconocimiento. «Hola, Eli», susurró André, extendiendo su dedo hacia la pequeña mano de su hijo. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas que André había tenido sobre este momento. Eli no solo agarró su dedo con su pequeña mano, sino que sonrió. Fue una sonrisa amplia, radiante, completamente consciente, que transformó su pequeño rostro en una expresión de pura alegría y reconocimiento. Andrés sintió como si su corazón fuera a explotar. Lágrimas corrieron por sus mejillas mientras se inclinaba para estar más cerca de su hijo. «Te veo, pequeño. Finalmente te veo, y tú me ves a mí». Valeria había estado observando esta interacción con sus propias lágrimas de alegría, pero fue entonces cuando André notó algo más en su expresión, una mezcla de felicidad y dolor que sugería que esta escena le recordaba algo profundamente personal. «Valeria», dijo Andrés suavemente, sin apartar los ojos de Eli, ¿puede contarme sobre su experiencia previa con el desarrollo infantil? Sus observaciones han sido demasiado precisas para ser solo intuición natural. Por un momento, André pensó que ella no iba a responder. Valeria se quedó en silencio, observando cómo Eli continuaba sonriendo y balbuceando hacia su padre. Finalmente, habló con una voz que temblaba ligeramente por la emoción contenida. «Tuve un hijo», dijo simplemente. «Se llamaba Miguel. Nació con algunas complicaciones, y pasé meses aprendiendo a observar cada pequeño signo de progreso, documentando cada respuesta, celebrando cada pequeño avance». André levantó la mirada hacia ella, sintiendo intuitivamente que había más en la historia. «¿Dónde está Miguel ahora?» «Se fue hace 8 meses», respondió Valeria, utilizando el eufemismo suave que André había aprendido a reconocer cuando ella evitaba temas dolorosos. Una complicación inesperada en una cirugía que se suponía que era rutinaria. Tenía 2 años. El silencio que siguió fue llenado solo por los sonidos alegres que Eli continuaba haciendo mientras jugaba con los patrones de luz. Andrés sintió una comprensión profunda y dolorosa de por qué Valeria había sido tan determinada en sus observaciones de Eli, por qué había documentado cada pequeña respuesta con tal meticulosidad científica, y por qué había estado tan dispuesta a cuestionar un diagnóstico que otros habían aceptado. Por eso sabía que algo no estaba bien con el diagnóstico de Eli, continuó Valeria. Miguel había mostrado el mismo tipo de respuestas sutiles que Eli estaba mostrando. Aprendí a confiar en esas pequeñas señales porque a veces eran la única forma en que él podía comunicarse conmigo. Andrés se incorporó lentamente, todavía sosteniendo el dedo de Eli, y miró a Valeria con una nueva comprensión. «Usted le salvó la vida a mi hijo. No solo física, sino emocionalmente. Le devolvió su futuro. Y él me ayudó a encontrar un propósito nuevamente», respondió Valeria, con una sonrisa triste pero genuina. «Cuando perdí a Miguel, pensé que nunca volvería a ser capaz de cuidar de otro niño sin sentir que lo estaba traicionando. Pero Eli me enseñó que el amor no se agota cuando se comparte. Se multiplica». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Eli, que había estado escuchando sus voces, giró su cabeza para mirar directamente a Valeria. Sus pequeños labios se movieron como si estuviera tratando de formar palabras, y entonces, con una claridad que sorprendió a ambos adultos, balbuceó algo que sonó inconfundiblemente como «mamá». Valeria se quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos de asombro. André vio cómo las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría que había creído perdida para siempre. «Él sabe», susurró André, con voz llena de admiración. «Sabe que usted lo salvó. Sabe que usted es la persona que lo trajo de vuelta a la luz». Eli continuó balbuceando, alternando su atención entre André y Valeria, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo entre estas dos personas que lo amaban tanto. Su risa llenó la habitación nuevamente, un sonido que parecía borrar meses de silencio y reemplazarlos con la promesa de conversaciones futuras, de historias por contar, y de una vida llena de descubrimientos visuales que había estado esperando ser explorada. Andrés se dio cuenta de que esta no era solo la recuperación de la visión de Eli, era el renacimiento de una familia. Valeria había llegado a sus vidas como una empleada, pero se había convertido en algo mucho más significativo, la persona que había tenido el valor de cuestionar lo que todos los demás habían aceptado, que había persistido cuando otros se habían rendido,
y que había demostrado que a veces el amor y la observación cuidadosa pueden lograr lo que la medicina por sí sola no puede. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó André, sintiéndose abrumado por las posibilidades que se extendían ante ellos. Ahora, respondió Valeria, tomando la otra mano de él y con gentileza, le enseñamos al mundo que los milagros no siempre llegan de la forma que esperamos. A veces llegan en forma de persistencia, observación cuidadosa, y la disposición de cuestionar lo que todos los demás dan por sentado. Eli emitió otro de sus sonidos alegres, como si estuviera de acuerdo con el plan. Sus ojos brillantes se movían entre las dos personas que habían luchado por él, y Andrés supo con certeza que su hijo no solo había recuperado su visión, sino que había encontrado su camino hacia un futuro lleno de luz, amor y posibilidades infinitas. Esa noche, por primera vez desde que Eli había nacido, André durmió profundamente, sabiendo que su hijo estaba no solo seguro, sino verdaderamente vivo y consciente del mundo maravilloso que lo esperaba para ser explorado. Los meses que siguieron al despertar visual de Eli fueron un torbellino de consultas médicas, sesiones de terapia visual, y una investigación que cambiaría la vida de muchas familias más allá de los muros de la mansión Vítor. La doctora Mendoza había contactado a las autoridades médicas relevantes sobre el caso del medicamento vencido, y lo que había comenzado como la historia personal de una familia se había expandido para convertirse en un caso de estudio que atrajo la atención nacional. André había contratado a los mejores abogados especializados en negligencia médica, no por venganza, sino porque había descubierto que el doctor Méndez había cometido errores similares con otros pacientes. La investigación reveló un patrón de descuido en el monitoreo de medicamentos que había afectado a varias familias durante los últimos años. No se trata del dinero, le explicó André a Valeria una tarde mientras observaban a Eli en su nueva rutina de terapia visual. Se trata de asegurarse de que ninguna otra familia pase por lo que nosotros pasamos. Ningún otro niño debería perder meses de desarrollo debido a la negligencia médica. El progreso de Eli había sido notable. A los 6 meses de edad, no solo podía seguir objetos con los ojos, sino que había comenzado a mostrar preferencias claras por ciertos colores y formas. Su risa se había vuelto más frecuente y expresiva, y había desarrollado una fascinación particular por los patrones de luz que se filtraban a través de los cristales de la mansión. Valeria había evolucionado naturalmente de empleada doméstica a ser reconocida oficialmente como la especialista en desarrollo infantil de Eli. André había insistido en que fuera incluida en todas las consultas médicas, y varios especialistas habían quedado impresionados por la precisión de sus observaciones y la efectividad de sus métodos no convencionales. Su instinto maternal combinado con su capacidad de observación científica es extraordinario, había comentado la doctora Mendoza durante una de las revisiones mensuales. Deberían considerar documentar formalmente sus métodos. Podrían beneficiar a muchos otros niños con desafíos de desarrollo. La idea había comenzado a tomar forma en la mente de André. Durante las tardes, mientras Eli dormía su siesta, él y Valeria habían comenzado a trabajar juntos en la documentación detallada de las técnicas que habían desarrollado. Lo que había empezado como notas personales se estaba convirtiendo en algo que podría llegar a ser una metodología revolucionaria para el cuidado de bebés con necesidades especiales. Mire esto, dijo Valeria una tarde, mostrando a André un gráfico que había creado documentando los patrones de respuesta visual de Eli a diferentes estímulos. Si otros padres pudieran reconocer estos indicadores tempranos, podrían detectar problemas o progresos mucho antes de lo que normalmente se considera posible. André estudió el documento, maravillándose nuevamente de la precisión y el detalle del trabajo de Valeria. ¿Ha considerado alguna vez estudiar formalmente desarrollo infantil? Las universidades estarían encantadas de tener a alguien con su experiencia práctica. Valeria sonrió, pero André detectó una sombra de duda en su expresión. A mi edad, y con mi historial, no estoy segura de que sea realista. Su edad le da experiencia, y su historial demuestra una dedicación extraordinaria, respondió André firmemente. Además, tengo algunos contactos en la Universidad de Lisboa que estarían muy interesados en discutir un programa especial para profesionales con experiencia práctica excepcional. La transformación no había sido solo para Eli. André había comenzado a redescubrir aspectos de sí mismo que había perdido durante los meses de desesperación. Su risa había regresado, más rica y más frecuente que antes. Había comenzado a recibir visitantes nuevamente, especialmente cuando querían conocer la historia milagrosa de Eli y el trabajo extraordinario de Valeria. Un día de diciembre, mientras André trabajaba en su estudio, escuchó sonidos de conversación animada provenientes de la sala principal. Al investigar, encontró a Valeria sentada en el suelo con Eli, quien ahora podía sentarse con apoyo,
mostrándole un libro de imágenes de colores brillantes. Mira, Eli, decía Valeria, señalando una imagen de un globo rojo. ¿Puedes ver el globo? Es rojo, como las flores del jardín. Eli extendió su pequeña mano hacia la página, tocando la imagen con dedos curiosos. Sus ojos se movían deliberadamente por la página, claramente procesando la información visual de manera que habría sido imposible meses antes. Papá, balbuceó Eli, girando la cabeza hacia André cuando lo vio entrar a la habitación. André sintió el familiar ruz de emoción que experimentaba cada vez que Eli lo reconocía visualmente. Se acercó y se sentó en el suelo junto a ellos, convirtiéndose en parte del pequeño círculo de aprendizaje que se había vuelto la rutina favorita de la familia. ¿Cómo va nuestro pequeño estudiante hoy?, preguntó André, acariciando suavemente el cabello de Eli. Está respondiendo mejor a los contrastes de color, explicó Valeria. Y observe esto. Sostuvo un juguete amarillo brillante a la izquierda de Eli, luego lo movió lentamente hacia la derecha. Los ojos del bebé siguieron el objeto con una suavidad y precisión que habría sido imposible detectar en los primeros días después de su nacimiento. Es increíble pensar en todo lo que se estaba perdiendo cuando el medicamento estaba afectando su visión, comentó André. Pero no se perdió realmente, reflexionó Valeria. Solo estaba esperando el momento correcto para emerger. Creo que todo ese tiempo, mientras parecía que no estaba respondiendo, su cerebro estaba desarrollándose y preparándose. Cuando finalmente pudo ver claramente, ya tenía las bases neurológicas para procesar la información visual de manera sofisticada. André había llegado a valorar enormemente estas conversaciones con Valeria. Su perspectiva única, informada tanto por la tragedia personal como por el triunfo profesional, le había enseñado a ver el desarrollo infantil, y la vida en general, desde ángulos que nunca había considerado antes. Tengo noticias sobre la investigación del Dr. Méndez, dijo André después de un momento. Valeria levantó la mirada, con expresión expectante. Las autoridades médicas han encontrado evidencia de negligencia en al menos 12 casos similares durante los últimos 3 años. Ha perdido su licencia médica, y habrá compensaciones significativas para las familias afectadas. ¿Y los otros niños? ¿Los que fueron afectados como Eli? Esa es la mejor parte, respondió André con una sonrisa. 6 de ellos han mostrado mejorías significativas después de suspender el medicamento vencido y recibir tratamiento correctivo. 2 han recuperado la visión casi completa. Valeria cerró los ojos por un momento, claramente abrumada por el alcance del impacto que el descubrimiento había tenido. Tantas familias que habían perdido la esperanza. Y ahora la han recuperado, gracias a su persistencia en cuestionar un diagnóstico que no se sentía correcto, dijo André. Los médicos están comenzando a desarrollar nuevos protocolos para el monitoreo de medicamentos pediátricos, especialmente para tratamientos a largo plazo. Eli había estado escuchando sus voces durante esta conversación, y ahora balbuceó algo que sonó como una contribución a la discusión. Ambos adultos se rieron, y Andrés sintió una oleada de gratitud por la forma en que la presencia de este pequeño ser había transformado no solo su propia vida, sino potencialmente las vidas de muchas otras familias. He estado pensando en algo, dijo André después de un momento. Me gustaría establecer una fundación dedicada a la investigación y el apoyo para familias con niños que tienen desafíos de desarrollo. ¿Estaría interesada en ser la directora de programas? Valeria se quedó en silencio por un momento, mirando a Eli que continuaba explorando su libro de colores. ¿Realmente cree que podría hacer algo así? Creo que ya lo está haciendo, respondió André. La diferencia sería que ahora tendría los recursos y el apoyo para hacerlo a una escala mucho mayor. Esa noche, después de que Eli había sido acostado en su cuna, André y Valeria se sentaron en la terraza de la mansión, observando las luces de Lisboa que brillaban en la distancia. El aire de diciembre era fresco pero no desagradable, y ambos habían encontrado una paz en estos momentos de reflexión tranquila. ¿Alguna vez imagina cómo habría sido diferente si no hubiera venido a trabajar aquí?, preguntó André. Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que Eli habría encontrado su camino eventualmente. Los niños son más resilientes de lo que a menudo les damos crédito. Pero tal vez habría tomado más tiempo, y tal vez otros niños no habrían beneficiado de lo que aprendimos. ¿Y usted?, continuó André. ¿Cómo se siente sobre el futuro ahora? Por primera vez desde que perdí a Miguel, me siento como si tuviera un propósito claro, respondió Valeria. Eli me ayudó a entender que el amor que tenía para dar no había desaparecido con Miguel. Solo necesitaba encontrar una nueva forma de expresarlo. Andrea sintió, comprendiendo profundamente el sentimiento.
Su propia experiencia de pérdida y redescubrimiento había seguido un camino similar, aunque las circunstancias habían sido diferentes. Desde el interior de la casa llegó el sonido suave de Eli balbuceando en su cuna, no llorando, sino simplemente experimentando con los sonidos que podía hacer. Era un recordatorio constante del milagro cotidiano que su vida se había convertido, y de las posibilidades infinitas que se extendían ante todos ellos. 6 meses después, la mansión Vítor había sido transformada en algo completamente diferente de la casa silenciosa y sombría que había sido durante los primeros meses de vida de Eli. Las cortinas permanecían abiertas durante el día, permitiendo que la luz natural inundara los espacios que habían estado dominados por la penumbra. Los sonidos de la risa infantil, el balbuceo curioso, y las conversaciones animadas habían reemplazado el silencio opresivo que una vez había caracterizado estos pasillos de mármol. El día de la ceremonia había llegado finalmente. Andrés se ajustó la corbata mientras se preparaba para uno de los eventos más importantes de su vida profesional, pero que tenía muy poco que ver con los negocios y todo que ver con el corazón. La Fundación Eli Vítor para el Desarrollo Infantil sería oficialmente inaugurada esa tarde, con Valeria como su primera directora de programas clínicos. ¿Está listo para esto?, preguntó Valeria, apareciendo en la puerta del estudio de André con Eli en brazos. El niño, ahora de casi 1 año, había crecido hasta convertirse en un bebé vibrante y curioso, cuyos ojos brillantes exploraban constantemente el mundo que lo rodeaba. La pregunta es si el mundo está listo para escuchar nuestra historia, respondió André, sonriendo mientras se acercaba para tomar a Eli en sus brazos. El bebé inmediatamente giró la cabeza hacia él, sonriendo con una expresión de reconocimiento puro que nunca dejaba de conmover a André. Papá, balbuceó Eli claramente, una palabra que había perfeccionado en las últimas semanas y que utilizaba con creciente precisión para identificar a André. Sí, pequeño, papá está aquí, respondió André, besando suavemente la frente de su hijo. Y hoy vamos a contarle al mundo sobre los milagros que pueden suceder cuando las personas se niegan a aceptar limitaciones que no son reales. El evento se realizaría en el gran auditorio de la Universidad de Lisboa, un espacio majestuoso con capacidad para más de 500 personas. André había sido inicialmente reticente sobre hacer público su historia personal, pero Valeria lo había convencido de que compartir su experiencia podría prevenir que otras familias pasaran por la desesperación que ellos habían experimentado. Imagine cuántos padres en este momento están sentados en consultorios médicos, aceptando diagnósticos que podrían estar basados en información incompleta, había argumentado Valeria. Si nuestra historia puede inspirar aunque sea a una persona a hacer preguntas adicionales, a buscar segundas opiniones, o simplemente a confiar en sus instintos parentales, entonces vale la pena cualquier incomodidad personal que podamos sentir. El auditorio estaba lleno cuando llegaron. André reconoció a periodistas de varios periódicos nacionales, representantes de organizaciones médicas, y lo que más lo emocionó, docenas de familias que habían viajado desde diferentes partes de Portugal y España para escuchar la presentación. Muchas de estas familias tenían sus propios niños con desafíos de desarrollo, y Andrés sabía que algunos de ellos habían sido directamente beneficiados por los cambios en protocolos médicos que habían resultado de la investigación del caso de Eli. La doctora Mendoza fue la primera en hablar, proporcionando el contexto médico del caso y explicando los cambios sistemáticos que se habían implementado en hospitales de todo el país para prevenir errores similares. Su presentación fue técnica pero accesible, y André pudo ver cómo la audiencia se inclinaba hacia adelante con interés creciente. El caso de Eli Vítor nos enseñó que la medicina moderna, por toda su sofisticación, aún depende fundamentalmente de la observación cuidadosa y la disposición de cuestionar nuestras asunciones, explicó la doctora. Además, nos recordó que los padres y cuidadores a menudo poseen intuiciones sobre sus hijos que no deben ser descartadas, incluso cuando contradicen diagnósticos oficiales. Cuando llegó el turno de André de hablar, sintió un momento de nerviosismo que no había experimentado desde sus primeras presentaciones empresariales. Pero cuando miró hacia la audiencia y vio las caras expectantes de tantas familias que habían venido buscando esperanza y orientación, sus nervios se transformaron en determinación. Hace 1 año, comenzó André, su voz resonando claramente en el auditorio, yo era un padre desesperado que había aceptado que mi hijo viviría en la oscuridad para siempre. Había consultado con los mejores especialistas, había seguido todos los protocolos médicos recomendados, y había llegado a la conclusión de que no había nada más que pudiera hacer. Pausó, mirando hacia donde Valeria estaba sentada en la primera fila con Eli, quien observaba fascinado las luces del auditorio y los movimientos de la multitud. Lo que no sabía entonces era que a veces la solución no viene de aceptar las limitaciones, sino de cuestionar las asunciones que subyacen a esas limitaciones.
La persona que me enseñó esto no era un médico con décadas de experiencia, sino una mujer que había perdido a su propio hijo y que se negó a permitir que otro niño se perdiera en la oscuridad si ella podía ayudar a evitarlo. André procedió a contar la historia completa, los meses de desesperación, la llegada de Valeria, sus observaciones meticulosas, el descubrimiento del medicamento vencido, y la transformación gradual de Eli de un bebé aparentemente desconectado a un niño vibrante y visualmente activo. Pero esta no es solo la historia de una familia, continuó André. Es la historia de cómo la persistencia, la observación cuidadosa, y la disposición de desafiar diagnósticos incompletos pueden cambiar vidas. Desde que se hizo público nuestro caso, 8 niños adicionales han recuperado habilidades visuales que se creían perdidas para siempre. La emoción en el auditorio era palpable. André podía ver lágrimas en muchas caras, pero también vio algo más importante, esperanza renovada en los ojos de padres que habían venido llevando sus propias cargas de diagnósticos difíciles. Cuando Valeria subió al escenario para su presentación, llevando a Eli con ella, el auditorio se llenó de un aplauso espontáneo que duró varios minutos. Eli, lejos de estar intimidado por la multitud, parecía deleitarse con la atención, sonriendo y balbuceando hacia la audiencia como si estuviera participando en la conversación. Cuando perdí a mi hijo Miguel, comenzó Valeria con una voz clara y firme, pensé que mi capacidad de amar y cuidar a un niño había terminado. Pero Eli me enseñó que el amor no se agota cuando se comparte, se expande y se multiplica. Ella procedió a explicar sus métodos de observación, mostrando algunos de los gráficos y documentos que había creado durante los primeros meses del cuidado de Eli. Su presentación era tanto científica como profundamente personal, combinando datos precisos con insights emocionales que resonaron profundamente con la audiencia. Lo más importante que aprendí, concluyó Valeria, es que los niños siempre nos están comunicando algo. Nuestro trabajo como adultos es aprender a escuchar no solo con nuestros oídos, sino con todos nuestros sentidos y con nuestros corazones. En ese momento, Eli, que había estado balbuceando suavemente durante la presentación de Valeria, dijo claramente, «Mamá». El auditorio se quedó en silencio por un momento, y luego estalló en el aplauso más prolongado y emotivo de toda la tarde. Valeria, con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazó a Eli mientras André se unía a ellos en el escenario. «Este pequeño hombre», dijo André, tomando el micrófono, «nos ha enseñado que los milagros no siempre llegan de la forma que esperamos. A veces llegan en forma de persistencia, observación cuidadosa, y la disposición de confiar en el amor cuando la ciencia parece haberse quedado sin respuestas». Después del evento, mientras las familias se acercaban para hacer preguntas y compartir sus propias historias, André se sintió abrumado por el impacto que su decisión de hacer pública su experiencia estaba teniendo. Una madre se acercó con lágrimas en los ojos para contarle que la historia de Eli la había inspirado a buscar una tercera opinión para su hija, quien había sido diagnosticada con retraso del desarrollo severo. Un padre le agradeció por darle esperanza de que su hijo autista podría tener capacidades que aún no habían sido descubiertas. ¿Se da cuenta de lo que han logrado?, le preguntó la doctora Mendoza mientras observaban las interacciones entre las familias. No solo salvaron a Eli, han creado un movimiento. Esa noche, de vuelta en la mansión, André, Valeria y Eli se sentaron en la sala principal, rodeados por las flores y tarjetas de felicitación que habían recibido de familias de todo el país. Eli estaba fascinado con un juguete musical que una de las familias había traído como regalo, explorando sus diferentes texturas y sonidos con la curiosidad incansable que había llegado a caracterizar su personalidad. ¿Puede creer que hace un año estábamos sentados en esta misma sala, sintiéndonos completamente sin esperanza?, preguntó André, observando cómo Eli manipulaba expertamente su juguete. A veces creo que todo fue parte de un plan más grande, respondió Valeria. Miguel me preparó para entender las sutilezas del desarrollo infantil, y esa experiencia me permitió ver lo que otros habían pasado por alto en Eli. Es como si él hubiera estado guiándome hacia este momento. Andrea sintió, comprendiendo profundamente el sentimiento. Su propia experiencia de pérdida y redescubrimiento había seguido un patrón similar, donde el dolor había sido transformado en propósito. La fundación ya ha recibido solicitudes de financiamiento de 12 hospitales diferentes, comentó André. Y 3 universidades quieren colaborar en el desarrollo de nuevos protocolos de observación parental. Y lo más importante, añadió Valeria, 23 familias han contactado para reportar que han comenzado a ver mejorías en sus hijos después de aplicar algunas de las técnicas que compartimos hoy. Eli, como si hubiera estado siguiendo la conversación, emitió una serie de sonidos que sonaron notablemente como si estuviera tratando de participar en la discusión. Tanto André como Valeria se rieron,
y André sintió una profunda gratitud por la forma en que este pequeño ser había transformado no solo su propia vida, sino potencialmente las vidas de cientos de otras familias. Mientras observaba a su hijo explorar el mundo con ojos brillantes y curiosos, André reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían emprendido juntos. Lo que había comenzado como una tragedia personal se había transformado en una misión que estaba cambiando la forma en que la sociedad entendía el potencial de los niños con desafíos de desarrollo. La mansión que una vez había sido un refugio silencioso del dolor se había convertido en el centro de un movimiento de esperanza. Y Eli, el pequeño niño que una vez había parecido perdido en la oscuridad, se había convertido en una luz brillante que iluminaba el camino para otros niños y familias que aún estaban buscando su propia salida de la oscuridad. ¿Te ha emocionado esta increíble historia de esperanza y transformación? Esta narrativa nos recuerda que los milagros más grandes a menudo nacen de la persistencia, el amor incondicional y la valentía de cuestionar lo establecido. Si la historia de Eli, André y Valeria te ha tocado el corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran, transforman vidas y nos recuerdan que nunca debemos perder la esperanza. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia de esperanza? Compártela. A veces una historia como esta puede ser exactamente lo que alguien necesita para no rendirse en sus propios desafíos. Déjanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia te emocionó más? ¿Has vivido alguna experiencia similar donde la persistencia cambió todo? Queremos conocer tu historia también. Nos vemos en el próximo video con más historias que tocan el alma y despiertan la esperanza. Blue Heart Sparkles.